Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología. Muchas gracias hoy en un día eh, poco común donde hacemos las transmisiones. Ya ven que a veces son los lunes, a veces son los martes, que ya más o menos van a quedar los martes. Sin embargo, hoy queríamos hacer un programa especial porque, bueno, nuestro invitado tuvo la oportunidad y ahorita lo voy a integrar, pero recuerden, primero antes que nada quiero agradecer a la maestra Marilena Corbera Guzmán, de verdad por todo este apoyo que nos brinda para la realización de este programa. También al doctor Pedro Fernández Olazábal, director de la Escuela Libre de Psicología aquí en la ciudad de Puebla. Y puesto también a la maestra Lulu Moreno y a la comunidad libre que poco a poco se va integrando. Sé que en México, en gran parte, ya están, es un periodo vacacional para calendarios de la SEP, para otros ya están por regresar próximamente, pero de todos modos, muchas gracias. Así que, bueno, si quieres estudiar psicología, entra a la Escuela Libre de Psicología aquí en la ciudad de Puebla. Este 8 de agosto a las 10 de la mañana tú podrás tener una reunión, conocer las instalaciones, saber de qué va y pues ahí está la invitación. Pues muchas gracias a todas las personas que hacen posible esto y nuevamente a la Escuela Libre de Psicología por brindarnos este espacio para la transmisión a través del Observatorio de la Escuela Libre. Pues muchísimas gracias, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Quiero agradecerle mucho porque sé que lo ha agarrado ocupado, pero además por todo este gran trabajo que viene realizando, no de ahorita. Yo le he venido siguiendo poco a poco, porque ya ahorita le comentaré a quien nos acompaña, que voy a presentarlo, ¿no? Él es Italo La Torre Gentoso, psicólogo clínico chileno, cofundador de Pranas Chile, supervisor clínico y docente internacional, autor de este texto que me gustaría que revisáramos y que nos invite, sobre todo para las personas, a que puedan adquirirlo, porque la verdad para mí fue maravilloso cuando lo presentaron. Dije, yo quiero conocer un poco más de esto. Autor de este libro, Dignidad por Partes, que lleva un proceso de trabajo colectivo. Además, lleva 20 años trabajando con personas en contextos de alta complejidad. Darle La Torre, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te saludo desde la ciudad de Puebla, México, que ya sé que has venido por acá. Incluso has estado donde yo soy originario, que yo soy del estado de Oaxaca. Quise venir, pero no me dieron las condiciones, pero con un tema, sobre todo, tema de la dignidad. Cuando conocí las prácticas narrativas, yo lo conocí por Leti Uribe, por un contacto, porque buscaba de terapeuta, y gracias a ella conocí esta manera de acompañar a través de las conversaciones. Yo también, yo soy psicólogo de origen y también traía esa postura donde eh, es importante el problema. Y de repente dije, algo sucede. Y cuando nos invitas a este libro, creo que pareciera ser que la dignidad se convierte en una situación, dependiendo del contexto, como un problema, porque aquí, por lo menos en algunas partes del país, dicen, ay, es que ahora sí ya se puso digno, ¿no? Así como, ya se siente mucho, decimos en México, ¿no? Pero la dignidad como tú la vas compartiendo como un acto político y ahí es donde nos resuena a algunos o nos mueve a algunos compañeros del campo de la psicología, porque decimos acto político y lo asociamos automáticamente con los partidos políticos o Mm. con las personas que están en el gobierno. Cuando este trabajo que realizas y además reflexiones desde la ética del cuidado, es una acción que me parece que hay que abordarla ante varias situaciones como lo planteas en el libro, que gente que estudia psicología y quienes no, creo que nos han atravesado una serie de discursos, sobre todo cuando venimos de situaciones, como tú lo planteas, con una complejidad, con una vulnerabilidad, que el problema no es la vulnerabilidad, porque en el libro también me encanta porque todo el eje central, bueno, así lo considero, son las prácticas narrativas. Y yo cuando me los encontré dije, wow, ahora entiendo por qué siento que no doy el ancho, porque no cumplo con esa expectativa. Siento que empezaba a sentirme, como bien señalan en esos trabajos, una cuestión como si fuera un fracaso. Ítalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti.
Cirilo y a la Escuela Libre de Psicología. Eh, muchas gracias. Y también contar que vamos a estar en Oaxaca, Carolina y yo, en septiembre. Vamos a andar por Ciudad de México, por Playa del Carmen, por Chihuahua, Oaxaca. Así que métanse ahí a las redes para que no se lo pierdan. Capaz nos conocemos ahí, Cirilo, esta vez. Ojalá puedas. Que- Y, y muy honrado también de lo que hace un libro, ¿no? Que es como súper mágico, súper lindo, súper especial y para mí una experiencia nueva, que es vincularme en realidad y vincularnos entre personas que, que nunca habíamos conversado. Primera vez que conversamos, ¿no? Y saber que el trabajo que uno hizo resuena y moviliza es súper satisfactorio porque escribir un libro es como un acto de fe ciega, ¿no? A no ser que uno sea un bestseller y trabaje con grandes editoriales. No es mi caso. Entonces es muy bonito saber que llega a lugares impensables, ¿no? Impensados. Y debo decir dos cosas. Yo estoy aquí en mi casa y me van a llegar dos pedidos que he estado esperando todo el día. Así que, y seguro llegan en medio de nuestra conversación, así que me demoro un minuto en recibirlo, dejarlo en la mesa y así, pero aviso de antemano. Adelante, nada, Y sin problema. ¿Sabe? También te entiendo porque me ha pasado eso de pide uno y no sabe a qué hora va a llegar. Entonces cuando no, y ya siempre te... llega cuando uno está en la reunión o cuando uno sale. Sale Sí. a 5 minutos y llega. Pero bueno. Y también hablar de este libro, para mí, Dignidad por Partes, creo que ahí se ve, que se puede conseguir en Amazon, en buscalibre.com, se puede conseguir en Reel Editores por internet y llega a sus casas en papel, impreso o en versión digital. Muchas gracias. Siempre que me toca hablar de este libro, presentarlo, pienso, este libro es mucho mejor persona que yo. Lo que uno hace con un libro es algo muy particular, ¿no? Yo tengo este y ahora acabo de terminar de escribir este. Se llama Doler es un logro colectivo, que es un poco más Wow. largo. Y me pasa que cuando los leo, incluso cuando leo el actual, que lo acabo de terminar, que lo he estado trabajando, me sorprendo, sufro una suerte como de amnesia temporal, lo leo y me voy sorprendiendo y digo, yo articulé esto, yo pensé esto, yo traje esta imagen y claro, me voy acordando del momento en el que lo pensé y todo esto, pero la tecnología del libro, o sea, el hecho mismo de la producción de un libro, eh, es la creación de algo que va mucho más allá de las posibilidades reales de uno, muchas veces, o es, es la construcción de memoria, por lo menos en este género que yo escribo, es la construcción de una memoria, de una ética. Y para mí ha sido súper importante revisitar el libro Dignidad por partes, porque me orienta, me recuerda cosas que para mí son importantes, que también se me pueden ir, olvidar y así. Eh, entonces, tengo claro que en esta conversación hoy, quien está sentada o sentado al centro es el libro, más que yo. Y yo puedo hablar del libro en relación a mi relación con él. Ok. Y para no, como dice ahora la población joven, spoilear, pero creo que sí para que nos compartas, eh, como dices, este libro se convierte en esta memoria histórica, pero también creo que es una forma de honrar una serie de situaciones que vimos las personas. Las desapariciones en México y como en gran parte de Sudamérica, en parte del mundo, eh, encontrar la violencia de muchas formas. Hace poco has convocado a trabajar con, sobre todo, qué pasa con los hombres que ejercen violencia o hemos ejercido violencia en algún momento. Y repensar o ponernos a darle un sentido a la dignidad. ¿Qué implicó para ti al inicio de este libro? Porque efectivamente todas las personas hablan de la dignidad. E inicias desde la etimología.
Pero Mm. hoy, ¿qué te ha llevado este viaje en estas conversaciones al presentar el libro? Compártenos Eh, cómo fue esa construcción. sí, de hecho, hay cosas que aparecen en el libro que las cambiaría. Si es que hago una segunda edición, podría corregir varias cosas porque los libros para mí son una exploración. Entonces, cada vez que los voy leyendo digo, ay, ¿por qué escribí esto así? Y tendría que cambiarlo. Y es bonito igual saber que el libro está vivo y que siempre está la oportunidad mientras esté vivo, digamos, de poder escribir sobre el libro o conversar sobre el libro y no pensar que está escrito en piedra, ¿no? Eh, y surge en un estado de urgencia cuando era la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y quedaban 2 semanas para la conmemoración y se me viene muy fuerte el concepto de dignidad. Se me viene el concepto de dignidad como un concepto que había estado dando vueltas por mi vida durante largo rato ya, y que lo habíamos conversado con, por ejemplo, David Epstein, que es uno de los fundadores de la terapia narrativa y que en algún momento me acuerdo que me dijo, la dignidad en castellano no es lo mismo que dignity en inglés. La dignidad latinoamericana es otra cosa, me dijo. Siempre me quedo dando vuelta a eso, estuvimos conversando. También, estos son uniones que hice después, ¿no? En el estallido social que hubo en Chile en 2019 también, en el que hubo mucha violación a los derechos humanos y mucha represión policial y estatal, también hubo mucha esperanza, mucha creación, mucha creatividad, mucha potencia creadora colectiva. Y la dignidad fue un concepto que se abrazó. La Plaza Baquedano o Plaza Italia, así se llama oficialmente, ¿no? Que es donde se congregan, bueno, se congregaban porque cambiaron todo eso ahora, los chilenos cuando se ganaban partidos de fútbol o como era el lugar de las celebraciones, era también el lugar, el centro neurálgico en todo Chile, como simbólico también, de la junta del estallido social, de la protesta por la dignidad, porque se respete la dignidad. Y se empezó a llamar Plaza Dignidad. Se rescató esta frase histórica de que la dignidad se haga costumbre, o que la dignidad sea costumbre. Y así empezó a dar vueltas, ¿no? Yo no la tenía yo no la tenía como un concepto que quería trabajar particularmente. Pero quizás una de las cosas que sí me interesaron fue cuando se empezó a atacar la dignidad. Entonces yo dije, parece que es un concepto importante. Cuando se empezó las clases más altas y conservadoras y más de ultraderecha y así empezaron a hablar de la dignidad, asociándolas eh, con una cuestión clasista de las clases bajas que es difícil explicarlo, pero pronunciándolo de una forma despectiva, eh, y tratando de asociarlo a una lucha menor y a una lucha sin valor. Entonces yo dije, es importante el concepto porque si no, no lo estarían atacando. Solo se ataca a aquello que está moviendo las cosas, aquello que está pudiendo desestabilizar el poder, es aquello que el poder ataca, ¿sí? Entonces me pareció más interesante cuando el poder lo empezó a atacar, incluso que cuando se ponía como parte de la lucha, ¿no? Como yo dije, está moviendo las cosas ya. Bueno, pasa el tiempo y se me viene una frase que no me acuerdo cuál es, de hecho, pero que está en el libro, es uno de los títulos, eh, que es como dignidad, acceso y creación de la belleza, una cosa así. Es uno de los títulos que está en el libro, eh, sí, por ahí lo puedo buscar después. Pero la cosa es que lo escribo en Instagram, en un post. ¿Y cómo surge eso? Surge leyendo a un filósofo, pensador que se llama, y activista que se llama Paul Beatriz Preciado. Estoy leyendo a Paul Beatriz Preciado en una sala de espera de un centro médico, esperando que me atienda el médico, y empiezo a sentir esta belleza de leer a Paul Preciado. Como de decir, leer esto es como
me da sentido, me conecta y además lo dice de formas que son muy maravillosas. Y, y de repente levanto la vista y veo este consultorio, ¿no? Con gente sufriendo, con gente esperando muchas horas, con dolor. Y empiezo a pensar, y escribo dignidad, dos puntos, algo así, no me acuerdo, acceso y creación de la belleza, algo así. Lo subo a Instagram como cualquier cosa que de repente subo y tuvo muchos likes. Y dije, qué curioso, porque esto es algo que yo pensé que iba a tener poquitos likes porque es como algo raro, ¿no? Como yo tampoco subo las cosas para que tengan likes en todo caso, pero... Y entonces empiezo, solo se me empieza a venir dignidad, dos puntos, eh, acceso a la ternura o derecho si no es para cuidarnos, entonces ¿para qué? Y se me empiezan a venir como títulos a la mente. Y, y se acerca la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, de la atroz y horrible dictadura que tuvimos en Chile, cuyas secuelas permanecen hasta el día de hoy. Y, y digo, tengo que escribir este libro. Y tengo 2 semanas, entonces lo escribo en un estado de urgencia. Y lo escribo en 2 semanas. Y lo lanzo el 11 de septiembre a las 11:30 o 12 del día por internet, que es la hora o una de las horas en las que se supone que fueron los primeros bombardeos a la Casa de Gobierno, a la Moneda. Entonces yo respondo a esa imagen del bombardeo a esa misma hora con el lanzamiento de un libro que se llamaba Dignidad por Partes, un proyecto de restauración. Después, por la editorial, se llamó Reflexiones en torno a la ética del cuidado. Y algo que nadie sabe es que, y que no tiene tanta importancia, pero lo quiero contar, si está bien para ti, porque no he Adelante, parado de adelante. hablar, parece, es que esta palabra dignidad, yo la diseñé, yo no soy diseñador, se nota, ¿no? Pero es la dignidad que está fragmentada Ajá. y la moneda, la Casa de Gobierno de Chile es larga, tal cual, como la palabra dignidad, es larga. Y con Wow. los bombardeos se trizó. Entonces yo me imaginé la palabra dignidad como trizada, con el símbolo de la Casa de Gobierno. No es que yo sea un fanático de las políticas de gobierno, pero de los gobiernos, pero en ese momento estaba Salvador Allende en Chile y lo sacan del poder de esta manera tan brutal. Y, y entonces lanzo el libro como una contrabomba. Y en esto me pongo a pensar en la dignidad, ¿sí? Y lo que pienso acerca de la dignidad es que, como todas las palabras, no tiene un significado en sí misma. Y entonces yo digo, voy a tener que cargarla de significado. Entonces me compré un par de libros, ¿no? Acerca de la dignidad, leí, estudié y dije, bueno, la historia de la palabra dignidad tiene muchos frentes, ¿no? La dignidad de los burgueses, la dignidad del rey, pobre pero honrado es dignidad, el trabajo digno, no importa que te exploten. O sea, dignidad puede estar usado al servicio del clasismo, de la misoginia, del patriarcado. No, la palabra dignidad no garantiza nada, dije yo. Entonces voy a tener que partir definiéndola incluso más allá de su etimología. Y lo que yo planteo como dignidad, entonces, es que dignidad es el valor de la vida, el valor de aquello que está vivo y que crea vida, que va más allá de lo meramente humano. La dignidad es algo intrínseco a la existencia, que tiene que ver con el valor del hecho de existir, el valor por existir. Y entonces pienso, hay un problema con la palabra dignidad porque la palabra dignidad tiene su contrapunto que es la indignidad, ¿sí? Y a mí no me gustaba la indignidad como concepto, porque para construir indignos hay que tener alguna idea de cuerpos que valen menos o que no valen, vidas que valen menos o que no valen, que son indignas. Y eso se contradecía con el concepto de que la dignidad es intrínseca a la existencia. Entonces planteé que el opuesto de dignidad no es la indignidad, sino que es el abuso. Y que la forma de expresar y de cuidar la dignidad es la indignación. La indignación es el primer acto
o la primera expresión de protección a esa dignidad que puede estar siendo avasallada o transgredida por abusos de poder. Y entonces después pienso que tampoco me gusta mucho el concepto de dignificar, porque dignificar implicaría pensar que hay quienes tenemos el poder de atribuir dignidad o de quitar dignidad. Y eso tampoco calza con el hecho de que la existencia tiene un valor en sí mismo. Y entonces pensé, nosotros no dignificamos. Y nuestros contextos, por ejemplo, de terapia, no son para dignificar. Lo que parece entonces que nosotros hacemos son dos cosas. Tenemos dos posibilidades. Ujú. O transgredimos la dignidad u honramos la dignidad. Y el libro es un planteo de cómo poder pensar la dignidad y cómo poder honrar esa dignidad que tiene que ver con la existencia. Y tengo más que decir de todo Mm, esto, pero me claro. callo un poco. De hecho, en el libro hablas de dos casos, ¿no? De una consultante que llega contigo y que señala el que no pudo ceder el lugar a una mujer, una madre haitiana con dos hijos, porque dice, bueno, ve eso, ¿no? Preocupante es el asiento, pero dice, me voy a otro lugar, más o menos recuerdo, y el asunto es que tiene que pasar por un hombre que no se mueve, pero además ella se siente amenazada bueno, hay una sensación de amenaza o por la forma en cómo es tratada, y que ella no pudo decir nada. Y en este encuentro que haces de esa conversación me encantó porque dice, bueno, ¿qué estabas cuidando? ¿Qué estabas valorando? ¿Qué sucedía alrededor? ¿No? Y entonces va atravesando eso y claro, cuando lo leo digo, ¿cómo es que pareciera ser que el silencio y ciertos miedos nos enseñaron como que fuera totalmente negativo? Y este eje que atraviesa tu libro, porque ahí lo planteas y como bien lo señalaste en su momento, citando o haciendo referencia a Michael White, son la terapia o las prácticas narrativas. ¿Cómo se articuló? Porque efectivamente, desde el enfoque de la psicología, no sé si llamarle tradicional, ya también tengo mis dudas en cómo nombrarle, o por lo menos eh, decimos es que el paciente es él. Yo soy quien le va a otorgar, ¿no? Y claro, ya hay discusiones en los últimos, por lo menos 15, 20 años, donde los y las psicólogas, psicoterapeutas no somos eh, ese es todopoderoso, ¿no? Pero sí hay discursos que nos atraviesan. Y hablas de un eje de poder, como lo decías, el patriarcado, el modelo neoliberal. ¿Cómo, cómo pones en crisis, por decirlo así, lo voy a poner así, precisamente este discurso de la hegemonía? Porque no Mm, solamente la hegemonía es una perspectiva de hombres y mujeres, sino es el tema de la raza, la etnia, la lengua, el tema de las disidencias sexuales, el tema de la discapacidad, ¿no? mm, mm, mm. Para darle esta configuración de la dignidad que tú vas construyendo y que hoy dices, yo pondría otra cosa, pero te llevó en ese momento a plantearlas. Sí, sí. Cuando digo pondría otra cosa, por ejemplo, es que se me pasaron algunos dignificar en el libro y cambiaría todos los dignificar por honrar la dignidad, porque se contradice con el mismo concepto, pero son cosas menores. Pero claro, yo hablo en este libro nuevo, hablo de la terapia narrativa de la dignidad, que no es más que la terapia narrativa tratando de seguir la tradición de White y Epstein o los Wow. orígenes de la terapia narrativa, porque la terapia narrativa ha tomado cursos para distintos lugares que yo ya no entiendo como terapia narrativa que habla de sintomatología o de patología, o terapia narrativa que habla de apego, de la teoría del apego o de la resiliencia o de la empatía, o de la terapia narrativa que se asume como técnica dentro de otras metáforas como la sistémica, por ejemplo, etcétera, etcétera, o la terapia narrativa que asume naturalezas humanas o una bondad esencial. Entonces, la terapia narrativa de la dignidad no es algo nuevo, sino que le tuve que poner un apellido para que se entienda que estoy haciendo lo que siempre hemos venido haciendo y no lo que se está haciendo ahora en muchos lugares.
No soy el único en todo caso que está haciendo esto, obviamente. Pero los discursos dominantes de la psicoterapia secuestran, ¿no? Secuestran y empiezan a darle forma a las propuestas que son más subversivas. Eh, Como todo, ¿no? O sea, también vimos poleras o playeras, no sé cómo le llaman, remeras de feminismo, girl power en las grandes tiendas, ¿no? Ujú, Como, ujú, ujú. como agarran el movimiento social y lo convierten en un negocio. Lo mismo acá, como agarran una forma de entender y de hacer terapia y lo meten en el mundo de la patologización o de la internalización de los problemas. Yo, frente a tu pregunta, quizás podría responder de muchas formas, pero decido ahora responder de la más compleja. No sé si es la mejor idea, pero escribí hace poquito un artículo, o sea, en realidad no lo escribí hace poco, lo escribí para el lanzamiento del libro, el lanzamiento oficial del libro, y ahora lo publiqué en Substack, corregido, y hablo de que yo tenía que tener alguna prueba, o sea, tenía que comprobar de alguna forma la tesis de que hay un valor intrínseco, de que no hay cuerpos que valen más que otros. ¿Cómo pruebo eso? Decía yo, porque no está fácil, ¿no? Probar que no hay cuerpos que valen más que otros es probar una postura política, es probar una decisión política también, de decir, mi postura es decir que no hay cuerpos que valgan menos que otros, por lo tanto no hay cuerpos que tengan derecho a subyugar a otros o a abusar de otros. ¿Se entiende? Pero eso es una postura política. ¿Cómo lo compruebo? Y me salió más fácil de lo que pensaba, porque pensé, si la cultura hegemónica, el poder hegemónico o dominante, o sea, todas las estructuras estatales, institucionales, privadas, discursivas, de las instituciones como la academia, como la medicina, como el mismo patriarcado, etcétera, se ha esmerado durante siglos. De hecho, en Abya Yala o en América Latina podríamos decir que desde el siglo XV, desde la colonización, desde la invasión, desde el genocidio, la invasión, desde la apropiación cultural, desde la eh, masacre que aquí ocurrió, podríamos decir que desde el siglo XV se han inventado tecnologías, discursos, imágenes, representaciones que construyen cuerpos como inferiores a otros. O sea, desde la colonización lo que ocurre es que los europeos inventan al indígena y al inventar al indígena, inventan al europeo. Esto puede parecer una locura para alguien que está escuchando probablemente y no sabe de teoría decolonial. ¿Pero por qué? Porque los europeos no eran europeos eh, hasta que llegan a Via Yala o Latinoamérica y se vuelven europeos, ellos mismos se nombran como europeos como los civilizados. Y ellos nombran al indígena como indígena y en tanto indígena es el incivilizado y viene todo el tema de si tienen racionalidad o no tienen racionalidad, si tienen alma o no tienen alma o Ujú, ujú. espíritu. Y son los españoles a través de su aparato de verificación, que era Dios, quienes deciden que sí son racionales los indígenas y que sí tenían espíritu y alma, ¿no? Bartolomé de las Casas. Eh, pero que eran inferiores. O sea, son seres legítimos, pero no tan legítimos como nosotros. Los europeos somos más legítimos que ellos. Y por lo tanto ellos pueden ser esclavizados por nosotros y podemos explotarlos. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar se empiezan a construir binarios y para construir esos imaginarios se requiere de una maquinaria política, social, económica, institucional, narrativa, etcétera,
que pueda construir esos imaginarios, esas identidades o ficciones políticas, identidades o historias. Y desde ahí se han construido muchas otras ficciones políticas, ¿sí? Que ponen un cuerpo como el cuerpo inferior en relación a otro que es el cuerpo superior. Hombre, mujer, documentado, indocumentado, blanco, negro, Ujú. adulto, infante o niño, cis, trans, hetero, homo, bi, son, son binarios que operan construyendo un cuerpo como un cuerpo que vale más y que es naturalmente el punto de referencia y uno que vale menos. ¿Sí? El cuerpo del hombre por sobre el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre blanco, quizás el paradigma es el cuerpo del hombre blanco, letrado, burgués, hetero, cis. Todo lo que se parezca a eso está en un lugar de ventaja. Es como el punto de referencia neutral, se plantea como neutral. Todo lo que se empieza a alejar de eso empieza a tener desventaja en relación a esa imagen neutral. Para construir esos binarios ha hecho falta una inversión tremenda de dinero, de esfuerzo, de estudios, de maquinarias, de artículos, de textos, de prácticas, por ejemplo, hoy eso sigue operando y va a seguir operando con, por ejemplo, la manósfera. Los Ujú. podcasts de la manósfera son parte de esta construcción que dicen los hombres somos superiores y tenemos que dominar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo actual. Esto tiene que seguir operando permanentemente. Bueno, entonces yo dije, quienes tienen tanto privilegio y tanto poder y tanto dinero y tanto lugar de influencia, s- ¿por qué tienen que invertir tanta plata, tiempo, rituales, etcétera, en construir al otro cuerpo como un cuerpo inferior? ¿En inventarlo como un cuerpo inferior? Mi única respuesta para eso es que no existe el cuerpo inferior, hay que inventarlo. Y eso comprobaría el hecho de que no hay ningún cuerpo que valga más que otro. Por lo tanto, no hay ningún cuerpo que valga menos que otro. Hay que Ujú. inventarlo. Y los que tienen mucho dinero y acceso y poder ocupan los recursos para inventarlo. No creo que gastarían su dinero, su tiempo, sus esfuerzos, sus instituciones en esto si los cuerpos valieran, si hubiese cuerpos que valieran menos. No habría que demostrarlo, no habría que inventarlo. ¿Se entiende esto? Y eso, Ujú, y ujú. eso demuestra que hay una maquinaria que construye indignidad, que construye ficción de indignidad. O sea, que construye ficción de cuerpos que valen menos, que construyen cuerpos racializados, que construyen cuerpos generizados, que construyen cuerpos migrantes indocumentados o ilegales, que construyen cuerpos eh, precarizados económicamente. Y eso organiza a la sociedad en gran medida. En gran medida se organiza la sociedad en términos de valor en base a la invención de estos cuerpos que valen menos para ser contrastados con estos otros que supuestamente valen más y que se van manteniendo en este sitial de ventaja, de poder, de privilegio. Ítalo, quiero, a lo mejor, probablemente me salga un poquito, Por favor, porque, salte, porque me metí a ahí ver, en... no, 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 es que te escucho y como dices, ¿cómo se van construyendo los cuerpos? ¿Cómo se le nombra? Y, y como decías, ¿cómo se van articulando? La manósfera es un efecto de ello, para nombrar a esos cuerpos que están en resistencia como los cuerpos rebeldes ahora, que son las mujeres. En México, hace unas semanas, hicimos un programa la semana pasada sobre una situación que cada vez tenemos ciertas dudas si pasó o no pasó, pero el asunto no es que se construyó también un discurso de que ahora pobre de nosotros los hombres porque las mujeres quieren todo, ahora nosotros somos las víctimas
y seguramente también has visto esta frase de, ahora resulta que el problema somos los hombres, ¿no? Y entonces desde ahí también me construyó como esa inferioridad para que vean que también los hombres sufrimos. Y entonces, al nosotros sufrir, ¿quiénes se convierten en las malas si no son las mujeres? Me Ajá. gustaría que me escuchar tu reflexión sobre esto, porque eso está pasando, como bien dice la manósfera, pero discursos de deudores alimenticios, es decir, los que no pagan la pensión para los hijos, los que ejercen violencia vicaria, estos hombres que entonces dicen, es que la frase de no soy yo soy papá, no criminal, ¿no? Entonces como ahora me quieren criminalizar por ser papá. Entonces, Claro, y entonces dicen es que estamos luchando por la dignidad de ser papá. claro. Ahí se ocupa Y, la dignidad, el concepto como de otra forma, no, no como lo estoy planteando yo. Eh, me gustaría escucharte, sobre todo es esto que está pasando. mm. Desde esta perspectiva, bueno, y esto está más descrito en el libro nuevo, Doler es un logro colectivo. eh, Siempre que hay una lucha social de reivindicación de derechos fundamentales o de legitimidad de existir, eh, esas luchas van a poner van a desestabilizar lo que ha estado estabilizado del poder, porque van a empezar a reclamar cuestiones y van a empezar a amenazar la tranquilidad del poder. Entonces el poder siempre va a responder a cualquier tipo de lucha. Y una de las primeras, yo hablo en el libro nuevo de lo que llamo, bueno, en Dignidad por Partes también, pero aquí lo hablo más extensamente, del protocolo patriarcal del silenciamiento. ¿Ya? Suena terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero lo explico largamente y con palabras simples, digamos. Pero lo primero que hace el protocolo patriarcal del silenciamiento, eh, o de lo que se trata, es de disputar el relato, disputar la autoría del relato. Ese es el propósito del protocolo patriarcal del silenciamiento. Y lo hace a través de mecanismos de silenciamiento de los discursos de protesta o de reivindicación o de denuncia. Para disputar la autoría del relato, lo primero que hace lo que se hace en el protocolo patriarcal del silenciamiento, que esto lo vemos todos los días, en todos lados, esto es cotidianidad, es invertir el sujeto de lucha. Entonces, yo soy la víctima que está siendo denunciado por violación, falsamente, aunque yo haya violado, ¿se entiende? O sea, aunque la persona haya violado. Falsamente. Entonces, yo a eso le llamo confabulación, tomando un poquito la fabulación como un diagnóstico clínico que se le pone a las personas que de hecho están denunciando. Yo le llamo la confabulación a la tecnología o a la práctica patriarcal de subvertir el sujeto de lucha. Entonces, eh, eso se puede hacer mediante o sea, se hace incluso mediante mentiras, digamos. O sea, las noticias falsas o las fake news, eh, establecer un cierto relato, o sea, es escuchar cómo se habla de la dictadura en Chile últimamente, de los sectores ultraconservadores, o cómo se habla del régimen nazi, del nacionalsocialismo, y cómo inventan historias. O sea, así de simple, es como tengo el poder de narrar el relato de esto, lo invento. Y lo invento en términos que aparezcamos nosotros, bueno, en ese ámbito, nosotros, como las Ujú, víctimas, ujú, ¿sí? Y como quienes lucharon porque las cosas estuvieran mejor. En eso se secuestran un montón de conceptos. La libertad, la vida,
Los pro vida son gente que nunca les ha interesado la vida, les interesa la producción del cuerpo nacional y el control del cuerpo de las mujeres y por eso están en contra del aborto. La libertad, en tanto libertad individual y financiera, económica. Justo hoy o ayer en un programa de televisión en el que había un policía que le sacó los ojos a un estudiante en ese momento en las protestas en Chile y que está libre, y está libre por... No, se acreditaron los hechos, pero hay una ley que lo exime, una ley que lo exime de cárcel, y entonces lo empiezan a invitar a paneles políticos y todo, un tipo que violó los derechos humanos. Y entonces el panel, este es un programa bien malo, digamos, pero el panel está a este lado los de derecha, a este lado los de izquierda, y los de izquierda dijeron, a nosotros no nos dijeron que iba a estar este señor acá, así que o se va, yo no voy a dialogar con un violador de los derechos humanos. Legítimamente, ni siquiera fueron avisados de que este señor iba a estar ahí. Entonces lo increpan y le dicen, bueno, si él no se va, nos vamos todos nosotros, el panel completo de la izquierda. Y así se acaba el programa. Este tipo no se va y los cuatro o tres o cuatro personas del panel más de la izquierda se fueron. Y en tanto se estaban yendo, los del panel asociados a la derecha o los ultraconservadores les dicen, esto es democracia, esto es libre expresión, esto es tolerancia, son intolerantes. Entonces, el poder va secuestrando palabras de sentido común que suenan bonitas y las atribuyen a hechos que son completamente contrarios a lo que la palabra originalmente quiso representar. O sea, el problema lo están representando como que la intolerancia eran de las personas que estaban resistiéndose a estar frente a alguien que había violado los derechos humanos y que ni siquiera les habían avisado en el programa que iba a estar. ¿Se entiende? Ujú. O, entonces, eso es lo primero, la confabulación. Después viene algo que todos conocemos y que es la negación, el negacionismo histórico o la negación. Yo no fui, yo no lo hice, eso no pasó. Está inventando, estás loco, estás loca. Después viene la minimización, cuando ya no se puede negar y la confabulación no resultó del todo, la minimización. Sí pasó, pero poquito. No fue así como lo están contando ustedes, ¿no? No fue tan grave como lo están contando ustedes. Cuando eso ya no se puede más minimizar, se justifica. Sí, pasó y fue terrible, pero lo tuvimos que hacer para salvar a la patria del cáncer comunista, marxista. Entonces salvamos a la patria, lo tuvimos que hacer por el terrorismo que había en este. Entonces lo justifican a través de nuevas confabulaciones. Todo esto construye una subjetividad, perdón, no sé si estoy muy complejo quizás para No, 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 hablar adelante. usando palabras, pero entonces todo esto elabora una subjetividad en las personas de culpabilización y avergonzamiento en las personas que vivieron esto. Quiere producir confusión, aunque la confusión es más compleja que esto, pero lo voy a poner en este saco ahora, en este momento. Entonces, y todo eso silencia. Cualquier expresión de denuncia, de protesta, queda silenciada. Y estos mecanismos que acabo de describir operan no solamente, o sea, operan en niveles institucionales, operan cuando uno va a denunciar a la policía, cuando una mujer va a denunciar a la policía el abuso que vivió o la violencia, operan con los jueces, pero también operan en el cotidiano, operan en la gente que te quiere y te dice, sí, pero ¿por qué te fuiste a meter ahí? Sí, pero tú lo provocaste. Sí, pero te dijimos que esa calle es peligrosa. Sí, pero ¿cómo vas con ese escote? Entonces, eh, creo que desmantelar el protocolo patriarcal del silenciamiento implica o requiere primero de conocerlo, de saber cómo opera, de conocer sus técnicas. Yo aquí estoy describiendo algunas nada más, porque es el trabajo que yo he hecho entre medio de mi vida que no tiene muchos privilegios. Yo tengo que trabajar muchísimo para pagar la renta, no tengo propiedades, no tengo una familia de médicos ni nada. O sea, no tengo herencias más que deudas, digamos. Digo esto porque no tengo los recursos
investigar aún más, pero propongo esto como una base para empezar a pensar, para empezar a conversar de estas parece que son técnicas que nos tienen silenciándonos y que muchas veces incluso nos tienen peleando y dividiéndonos a nosotros y a nosotras dentro de los movimientos, dentro de las luchas. Dentro de también en el área que trabajamos, que para mí también implica subvertir muchas cosas, dentro de los modelos psicológicos, dentro de las verdades de la psicología y así, en lugar de hablar de justicia y dignidad. Yo creo que los temas de la psicología o del trabajo que hacemos en psicoterapia, quienes hagan psicoterapia, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, quienes sean, debiera ser la justicia y la dignidad. Cómo nuestras prácticas honran la dignidad de las personas e inventan formas locales de justicia. Si tu modelo de terapia no hace eso, para mí es un modelo que está reproduciendo cultura dominante. Wow. Sí, hace rato escuchaba en parte de una conversación en cómo las instituciones operan bajo esos mandatos, instituciones públicas y seguramente algunas privadas, donde la persona que llega a pedir apoyo, pues hay que sacarlo lo antes posible, ¿no? Consulta psicológica o atención psicológica, no sé si es a eso de entre 40 minutos porque viene el otro. Entiendo cómo opera y entiendo que uno dice, híjole, voy a mi trabajo, pero me parece que nos dejas estos dos elementos importantes para tener acceso a este primer texto que nos hoy te he invitado y me has apoyado a hablar de la dignidad. Para ir cerrando y que también nos digas dónde conseguimos el siguiente libro, el nuevo, porque yo ya estoy, ya tengo que decirlo, me metí al Amazon y no lo he encontrado. A lo mejor estará pronto, no lo sé, ya tú nos dirás cómo lo conseguimos. Eh, a ver, pensando en toda esa situación que nos ha abrumado, nos ha dañado, nos ha lastimado, pero también desde las prácticas narrativas que se habla de los mapas, de esa identidad preferida, de esas otras historias alternativas a ese discurso. Eh, am, am, ¿cómo, ¿Cómo este texto nos ayuda también a encontrar esta forma de honrarnos a todos y a todes, como una forma de decir, a ver, ¿no? Como de, ahí es el nombre de nuestra cantante de, hoy te ofrezco el corazón, se fue la frase completa, ¿no? No todo está perdido, vengo a ofrecerte el corazón. Y creo que tu libro nos ofrece ese camino, ese puente, ese andamiaje para reencontrarnos desde otro lugar. Sí, creo que las prácticas narrativas no son el tema. Yo y Carolina en Pranas, ambos, hemos sido bien enfáticos en eso, como no nos interesa defender la terapia narrativa, no nos interesa la escuela, no nos interesa la marca, no nos interesa el negocio. Vivimos de esto, cobramos y todo, pero no nos interesa reificar un negocio. Las prácticas narrativas o las prácticas de terapia narrativa van a ser relevantes en tanto sirvan al proyecto de honrar la dignidad e inventar formas locales de justicia. Cuando ya no sirvan para ese propósito, en 20 años más, no tengo idea, porque las complejidades del mundo son otras y así, el proyecto de honrar la dignidad y las formas locales de justicia creo que va a seguir y vamos a tener que tener atención en qué prácticas nos ayudan en ese momento a, a- a ese proyecto, ¿no? Que es el proyecto real. Eh, en este momento, las prácticas narrativas contribuyen a qué? Las prácticas narrativas, y en mi libro yo narro historias y también propongo formas de entender la dignidad, ¿no? Que tienen que ver con las convicciones narrativas también. Las prácticas narrativas lo que hacen es, entre otras cosas, en todo caso, ofrecer un espacio, ¿sí? Construir un espacio en el que esos relatos que no han tenido espacio para ser contados y que sostienen la dignidad, que inventan formas locales de justicia, que sostienen la vida colectiva
que producen vida sean relatados, para que se vuelvan territorios desde donde los cuales las personas puedan pararse a imaginar sus vidas presentes y futuras y a reimaginar el pasado, si es que hablamos en términos occidentales del tiempo. Entonces las prácticas narrativas ofrecen un lugar no de solución, ni de sanación, ni de mejora, ni de nada de estos propósitos de mucha psicoterapia, que ofrecen soluciones, sanaciones, etcétera, sino que ofrece un territorio en el cual el saber local que ha sostenido a las comunidades, cuando digo comunidades, digo, yo trabajo mucho uno a uno, digamos, o sea, como con personas a nivel individual, pero las personas a nivel individual tienen su colectivo siempre, aunque estén solas en su departamento todo el día. Pertenecen a un lugar, a un territorio, a un imaginario, a una historia, ¿sí? Entonces, las prácticas narrativas lo que hacen es contribuir a que los relatos que han sostenido la vida y la posibilidad de vivir honrando la dignidad sean dichos y se vuelvan territorios desde los cuales las personas puedan vivir sus vidas, imaginar sus vidas, mover sus vidas individuales y colectivas, si tú quieres. Creo que eso sería una respuesta más o menos breve a tu pregunta. Muy bien. Vamos a ir cerrando, querido Italo. Eh, ¿Qué reflexión nos dejas para tejer este primer texto? ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, yo lo conseguí en Amazon. Este, Sí. y, eh, y bueno, sí, el otro me encanta. Lo vi recuerdo que este es, no sé, ya tú me dirás si se deriva de estos seminarios, de esos cursos online que has dado, porque aquí vamos a dejar las páginas donde pueden encontrar a están Gracias. las prácticas narrativas, ahí encuentran de verdad cursos sincrónicos, asincrónicos, esas colaboraciones que también haces. Hoy vendrás próximamente a México. Quienes están en Oaxaca, por favor, no se pierdan. Yo voy a ver cómo organizo mi agenda, porque yo radico en la ciudad de Puebla, pero bueno, a ver, pero ya en la Ciudad de México que me queda un poquito más cerca. Pero bueno, aquí está Pranas, sigan a Italoida también aquí por ahí está su perfil, si alguien quiere seguirle Mm. también. Y en Instagram también estás como @reautorías y Arroba Reautorías y arroba Pranas Chile. perfecto. Eh, Sí, bueno, decir que los cursos y todo esto que hacemos en el área de la formación no es como lo que escucharon hoy. O sea, sí, pero no, es una parte. Hacemos cosas muy prácticas, enseñamos a las personas a hacer, a responder, a desarrollar habilidades muy prácticas para problemas complejos como diagnósticos clínicos, trauma complejo, duelo problemático, bipolaridad, no sé, todos los diagnósticos que están en el DSM o eh, cualquier situación son muy prácticos, ¿sí? O sea, enseñan a hacer, ¿sí? Para que no piensen que meterse en un curso es como escuchar lo que escucharon hoy, porque ahora estoy hablando de un libro y de unos conceptos, pero bueno, eso, la contradicción de la vida, este libro está en Amazon, que no cuida mucho la dignidad ni de este mundo ni nada, pero lo pueden conseguir en Amazon, en buscalibre.com, en México también, a México llega a la casa ujú, desde buscalibre.com y en reel.cl. RIL.cl, que es la editorial conjunta que editó el libro junto con Pranas Ediciones, en RIL.cl. Ahí lo pueden conseguir, les llega a sus casas, es un libro que lo pueden leer en una tarde, que tiene capítulos cortitos, que mi esperanza es que se vayan leyendo de a poco, ojalá en colectivo, que promuevan la conversación. Yo no doy soluciones ni digo lo que hay que hacer ni cómo es la vida, propongo pensamientos, propongo formas de conversación, propongo inicios de conversación para poder discutir en comunidad, etcétera. Y el segundo libro, esta es una maqueta que yo imprimí de mi propio libro, ¿sí? Entonces todavía no está en el mercado, todavía no están a la venta.
Yo lo podría haber sacado a la venta por Pranas Ediciones, pero estoy en conversaciones con una o varias editoriales a ver si me lo editan justamente para poder tener una distribución internacional más accesible, o sea, que la gente vaya a las librerías y que el libro esté ahí. Pero sí, pero eso es lento. Así que no sé Sí, cuándo va a sí. estar. Yo creo que enero del próximo año, febrero, marzo. Y si no, si se demora más, lo voy a publicar yo porque también quiero que salga y ya estoy escribiendo otro. Eh, Así que sí, como escribir es un oficio y es una necesidad también. Así que eso. Y bueno, el seminario o el diplomado intensivo que estoy haciendo de Doler es un logro colectivo está basado en este libro. Las personas que están haciendo ese curso son las primeras que están accediendo a algunos de los textos y de las ideas ya más desarrolladas, de cómo trabajar con el doler, cómo entendemos el sufrimiento, el dolor o el doler de las personas. Sí. Eso, Pues, querido. pues, querido Italo, muchísimas gracias. Por aquí ya dejamos tus redes en Instagram como @reautorías y @planaschile. Gracias, Luis Eduardo Galicia, por también seguirnos. Hay gente que nos estuvo siguiendo y si bien es cierto, el horario fue algo, sobre todo el día, pero también un periodo vacacional. Yo creo que medio mundo dijo, yo me desconecté de las redes, pero lo vamos a compartir, lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a volver a retomar. ¿Tienes saludos, Lili Río, de la Sierra? Bueno, perdón, de la parte de Huautla de Jiménez, Rumbarra Huautla de Jiménez en Oaxaca. Rosa Soy, Melisa Fernández Chagoya, nuestra querida amiga de la UAM, y wow, una gran maestraza, Mari Vega, psicóloga Verónica Ramírez, hoy que nos siguieron, y a todas las personas que por ahí también vi que compartieron el programa. Todo lo vamos a subir porque ya ves que ahora esta plataforma de Facebook nada más nos da 30 días y de ahí borra todo. Tenemos, ya nos pasó y fueron 350 programas que teníamos desde la pandemia Ah, wow. y hemos tratado de conversar desde estas formas de comprender y vivirnos en el campo de la psicología, pero también gente que no estudia psicología y está muy atenta a los programas y siempre se llevan cosas muy enriquecedoras y hoy gracias por abrirnos un huequito de tu corazón, de tu vida, desde, desde este lugar maravilloso como Chile, de Santiago, con Mm. esa lucha y que además nos invitas y nos compartes y que espero, ahora sí estoy como toda haciendo una maestría en línea también, pero ya que termine en enero, ya ahora sí me meto al diploma internacional, pero he tenido ganas de Genial. hacerlo. Nos vamos a Sí, ver entonces no, he próximo. estado, he debido, y si no, por aquí que vas a andar, voy a ver cómo nos hacemos el huequito, pero Genial. Sí, pronto el también. 26, sábado 26 de septiembre estamos en Oaxaca. Nos invita Perfecto, IDAS Oaxaca y Círculos de Dignidad Oaxaca. Así que vamos a excelente. estar ahí, busquen en las redes para que nos encontremos. Y si hay gente de Ciudad de México, vamos a estar el 4 y el 5 en Ciudad de México, en Playa del Carmen el sábado 12 y en Chihuahua el sábado 19. Ah, Todo en septiembre. vas de norte a sur. Y Sí, al sí, centro, boca al centro o boca esto. Muy junto con bien, Carolina Letelier. Así que ahí perfecto. para que nos encontremos y nos abracemos. Excelente. Muchísimas gracias a Ítalo Latorre Gracias. Gentoso. Gracias a todas las personas que hicieron posible, a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Salazábal, a la maestra Lulu Moreno y quienes comparten estos espacios. Gracias y vamos a seguirlo, vamos a subir para quienes no tuvieron oportunidad de revisarlo y de todos modos vamos a comentarlo con Ítalo también porque me pareció maravilloso lo que hoy nos describió, estas formas que no vemos, pero que están presentes en las vidas y que decimos, ¿por qué es que aquello que no puedo? Y son estas formas, historias y instituciones que operan a través de esos discursos. Creo que una de las mejores clases desde una perspectiva multidisciplinaria que acabamos de tener muchas personas y seguramente así me lo van a hacer saber. Ítalo, buenas Gracias a toda la noches. gente que también se conectó. Cuídense mucho. Perfecto. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Nos seguimos en la transmisión. Que tengan linda tarde.